Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Miren, el tema de Haití es un tema muy controversial y muy complejo para la República Dominicana. Lo que está pasando en Haití, y a esto se agrega las demandas estas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un tema con el que yo quiero analizar y profundizar un poco de cara incluso a la crisis que se va agravando en Haití. Cuba. Qué pena lo que está pasando en Cuba. Los hermanos cubanos lo que están pasando, y algún punto de inflexión tendremos que tener en esto. En la década de los 50, República Dominicana y Cuba estaban regidas por dos dictaduras. República Dominicana por la dictadura de Trujillo, de Rafael Trujillo, una dictadura sanguinaria, dura, cruenta. Cuba por la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura dura, pero desbordada en el robo, en la francachela, en la conversión de ese país como un antro de juegos, de mafias, de todo esto. En el 1959, los cubanos derrocan la dictadura a Fulgencio Batista. Y, por cierto, Fulgencio Batista viene a República Dominicana huyendo, donde su amigo el dictador todavía de República Dominicana. Y se introniza en Cuba la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. 17 meses después del triunfo de la revolución y de la erradicación de la dictadura de Batista, en República Dominicana es ejecutado Trujillo en la avenida 30 de Mayo, el 30 de mayo de 1961, por un grupo de patriotas, y cae la dictadura de Trujillo. Miren los procesos de postdictadura, los procesos en Cuba postdictadura también se producen. Pero cuando llegamos a los 60, a principios de los 60, dos países que eran muy similares o que son muy similares en la estructura de su gente, en cuanto a lo que era su posicionamiento en el continente. Cuba, la principal nación de la región del Caribe y Centroamérica, y La Habana, una de las principales ciudades de América Latina en ese momento, brillaba La Habana. República Dominicana comienza a recomponerse, a tratar de recomponer su estructura después de 30 años de dictadura. Los dos, en paralelo, salen de la dictadura, pero los dos toman caminos muy diferentes. Cuba gira hacia el totalitarismo de izquierda y el comunismo auspiciado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La República Dominicana gira hacia la democracia. Unas elecciones en el 1962, la instalación de un gobierno democrático en el 63, derrocado por los militares, y comienzan las luchas y las pugnas internas nueva vez, y desemboca en una revolución, en una revuelta civil y una intervención militar, y la República Dominicana se sacude y comienza en el 66 un proceso con virtudes y defectos hacia la democracia. Y del 66 hacia aquí hemos tenido un estado de democracia, de libertades, de desarrollo que nos coloca hoy a República Dominicana en uno de los países líderes en el desarrollo económico, en la seguridad política y en la transparencia, en la pacificación, en el desarrollo social. Cuba, por el contrario, en su giro a la izquierda y hacia el comunismo, miren dónde está hoy. 65 años después,
sumida en una miseria, con presos políticos, con una nación doblegada por el totalitarismo por el que lucharon en el 59 cuando derrocaron la dictadura de Batista. Una historia que está ahí, en un paralelismo entre dos naciones muy similares y la escogencia de una ruta y de otra ruta. Cuba hoy se debate y se desangra en la peor de las miserias, en el peor de el régimen de opresión, de persecución, de falta de libertades de todo género, con hambre, sumido en el atraso, y República Dominicana, con virtudes y defectos, luchando año por año por su crecimiento económico, sus ejercicios de libertades de todo tipo, cada vez más arraigado, más enraizado, y por un establecimiento de ejercicio democrático que se manifiesta cada 4 años en la decisión libérrima del pueblo en las urnas. Una democracia a la dominicana, pero que ha funcionado y que podemos sentarnos aquí y hablar usted y yo de lo que nosotros entendamos. Una demostración del fracaso del comunismo en el mundo, pero en un paralelismo claro entre dos naciones de la misma región, Cuba y República Dominicana. La línea gráfica no puede ser más expresiva. Qué pena lo que están pasando nuestros hermanos cubanos. Nosotros, con virtudes y defectos, gozamos de democracia, de libertades y de visión de futuro. En los años 50, Cuba era la nación más avanzada y progresista de la región del Caribe y Centroamérica. La Habana estaba ranqueada como una de las capitales importantes del continente. Cuba, como República Dominicana, atravesaba los rigores que imponía la dictadura. Allá, Fulgencio Batista, aquí, Rafael Leónidas Trujillo. Y como si actuaran en paralelo, en 1959 fue decapitado el régimen que se imponía desde 1952 en Cuba, y 28 meses después, en 1961, Trujillo caía a tiros, iniciando el derrumbe de la dictadura de 30 años. Ambas naciones caribeñas, de estratos similares, ciudadanos alegres, bullangueros, hospitalarios, de visión de futuro, tomaron caminos diametralmente opuestos. El castrismo impuso otra dictadura, más férrea y criminal que la de Batista. Mientras, los dominicanos emprendíamos luchas por las libertades, el desarrollo, la democracia. Hoy, 65 años después, la diferencia es abismal. Cuba se entregó al comunismo soviético, que en los 60 llevó violencia, caos, subversión por toda América. Hoy está sumida en el atraso, crisis social, económica, política, en una dictadura feroz, opresiva, persecutora, asesina, conculcadora de las libertades y de la voluntad de todos y de todo. Los dominicanos, su dirigencia, la población, decidimos vivir en libertad. Golpe de Estado, revuelta civil, intervención militar incluidos, en echar el país hacia adelante como sociedad. Y aquí estamos, ranqueados como una de las naciones más estables social y políticamente,
de crecimiento económico, ejemplo de la región, del continente. Hoy, en paralelo, la represión y la crisis que desgarra la vida de los cubanos sigue como en 1959, mostrando la gran diferencia que representa el triunfo de las libertades y la democracia frente al fracaso del comunismo y la dictadura. El cierre temporal de la Oficina de la Administración para el Control de Drogas, DEA, en el país tiene como finalidad facilitar el desarrollo de una investigación interna. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. A través de un mensaje publicado en la red social X, la sede diplomática explicó que la medida busca permitir tiempo para una investigación interna de la embajada, sin ofrecer mayores detalles sobre el proceso en curso. En el mismo comunicado, la misión estadounidense subrayó que República Dominicana continúa siendo un socio clave en los esfuerzos conjuntos para enfrentar el narcoterrorismo en la región. El presidente Luis Abinader agotará una agenda internacional en el mes de marzo que incluye 3 encuentros de alto nivel en los que sostendrá reuniones con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, de Chile, José Antonio Kast, y de Francia, Emmanuel Macron. Los datos fueron ofrecidos por el director de prensa del presidente, Carlos Alberto Caminero. Caminero detalló que el mandatario participará el próximo 7 de marzo en la cumbre presidencial convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se celebrará en la ciudad de Miami, escenario que reunirá líderes para abordar temas de interés común en el ámbito regional e internacional. El Ministerio de Salud Pública reportó que en lo que va del año 2026, República Dominicana acumula 117 decesos infantiles, lo que representa una reducción del 21% a nivel nacional en comparación con los 148 registrados en el mismo periodo del 2025, según indicó la institución. Durante la semana epidemiológica 04-2026, se notificaron únicamente 21 decesos infantiles, cifra menor a los 40 reportados en la misma semana del 2025. La conferencia anual con los principales actores internacionales en materia de seguridad, que el año pasado marcó el tono de una creciente brecha entre Estados Unidos y Europa, arranca y reunirá a muchos altos funcionarios europeos con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, entre otros. La Conferencia de Seguridad de Múnich comenzará con el discurso del canciller de Alemania Friedrich Merz, uno de los 15 jefes de Estado o de gobierno de países de la Unión Europea que se espera que asistan a la cumbre. Entre muchos otros invitados a la reunión, que terminará este domingo, figuran el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi. Siguiendo la tradición, también habrá una numerosa delegación de miembros del Congreso de los Estados Unidos. El Kremlin confirmó hoy el acuerdo para reanudar la próxima semana, entre el 17 y 18 de febrero, en Ginebra, las negociaciones con Ucrania, cuyas 2 primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de los Estados Unidos. Existe un acuerdo de que será efectivamente la próxima semana, manifestó Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. La llegada de ayuda humanitaria desde México, el anuncio de que Chile también enviará y la decisión de Moscú de mandar crudo a Cuba supusieron un motivo de mínima esperanza en la isla, asfixiada económica y energéticamente por el bloqueo petrolero de los Estados Unidos. Pasadas las 8:30 de la mañana entraban por la estrecha bocana de la Bahía de La Habana 2 buques de apoyo logístico de la Armada de México.
política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como les decía en la presentación anterior, converso con un experto en las lides de la consultoría política, de la consultoría en sentido general, un hombre que maneja, vamos a decirlo así, maneja a los líderes, maneja los presidentes, los instruye, los ayuda, los guía para que sus presentaciones, para que sus acciones, para que sus posiciones estén acordes y hiladas, que no anden loqueando por ahí. Tiene mucha experiencia en República Dominicana y es un aplatanado de República Dominicana, aplatanado definitivamente de República Dominicana. Es muy cómodo para uno hablar con un amigo, pero es muy incómodo hablar con una persona que maneja situaciones de la misma que uno maneja. Es como yo le digo a veces, es muy difícil que a mí como periodista me entrevisten. Eso me cuadra la cabeza. Pero vamos arriba, aquí estamos. Rainero Casoni, consultor de mucho tiempo ya en República Dominicana y con mucha experiencia de estos avatares políticos en República Dominicana. Y acaba de publicar un libro, no me lo trajo, para que yo vaya y lo compre a Casa Cuesta. Pero tampoco quiso decirme cuánto cuesta el libro para que yo no me espante desde ahora y no pase por Casa Cuesta, ni siquiera por el supermercado. Buenas noches, Reinaldo. Ese es un chisme, no te apures. No, pero lo mejor que tengo que decir es que no está en librería Cuesta, está en Amazon, lo pueden buscar. Es un libro que nos ayuda a comprender la política, empezar a entender esto que hacemos todos, que algunos niegan y otros rechazan. Porque lo cuento, parte de lo que cuento ahí es justamente cuando hago una primera entrevista a veces a candidatos o gobernantes que me dicen que yo no soy político. Y a mí me da como... Sí. Me da como algo, como una taquicardia ahí de ¿Y qué hago yo aquí? Y ya va, ¿cómo que no? ¿Usted sabe lo que es política? Claro, pero en esas lides uno no entra en esa confrontación, sino busca orientar. Y es también, es una forma de leer estratégicamente lo público, lo privado y lo común. Porque también escuchas a empresarios decir que es que no son políticos, no participan de la política, que ellos dependen es de la producción. ¿Y de dónde producen? Sí. ¿Y con quién producen? ¿Y qué impuestos pagan? ¿Y cómo es su relación con los espacios públicos? ¿Y cómo es la legislación? Entonces, todo es política o la seguimos negando es justamente comprender la política, entender cómo la política en democracia es mucho mejor que en regímenes autoritarios. Hablamos de incluso esa situación crítica en que está en la democracia hoy, sobre todo por la ausencia de política. Es decir, no quiero hacer un spoiler, pero la política es la creación del espacio común por medio del lenguaje en expresión de libertad. Muy claro. Entonces, a partir de allí, todos somos políticos. Y hay un ejemplo para mí muy tácito, y que es la mejor expresión de libertad y de expresión política porque crea un espacio común de forma inmediata. Y es cuando un bebé nace y empieza a llorar. Alrededor de ese bebé se forma un espacio público para atender la necesidad.
bien sea padre o no sea el papá o no sea la mamá, o si uno uno escucha un bebé, uno inmediatamente suele acercarse a ver qué está ocurriendo, acercarse a ver qué está sucediendo y ocurre ese espacio público. Ahora bien, eso está todavía en la esfera privada, es decir, en el entorno familiar o en el entorno social que está limitado. Pero cuando ya hablamos de la cosa pública, que ya es salirnos y es donde todos tenemos que generar una suerte de pacto social, de convivencia, en la que tenemos que comprendernos, en la que tenemos que entendernos, porque si no, la anarquía es la que priva y nadie en sociedad hasta ahora ha podido vivir con una anarquía, cada quien con sus reglas. Entonces, en esa construcción de respeto está lo que es la acción política y es parte de lo que explico allí en el libro y hablo sobre, volviendo al concepto de política, cada vez menos creamos espacio público para debatir, sino vamos a las redes sociales para imponer una posición o validar lo que yo pienso, pero jamás ponerla en duda o cuestionarla. Y eso es lo que está limitando es la política, la acción política que de inmediato afecta la credibilidad institucional y en la que los partidos políticos tienen un rol muy importante. Y en el libro hablo de eso y hablo de claves que deben tener los partidos políticos para dejar de ser plataformas electorales y empezar a sembrar más democracia, porque hoy, en el año 2025, hay menos gobiernos democráticos que hace 20 años atrás. Oyéndote, me extrapolo a ese escenario dominicano y le miro la cara a nuestros exponentes que pretenden competir por cargos públicos en las elecciones del 28. Es complejo, es difícil, o es normal y natural el ejercicio de guiar, hacer entender a los políticos dominicanos de estas realidades que tú planteas. Hoy es mucho más sencillo que hace 10 años. ¿Por qué? Hoy hay mucha mayor sensibilización hacia el oficio de la consultoría política. Y sobre todo porque hay modelos que demuestran eso. El Partido de Liberación Dominicana por un momento se adentró tanto en gobierno que se olvidó de la consultoría de su propio partido y ese partido se diluyó. Como consecuencia, se divide por no tener unos acuerdos mínimos internos, por unas disputas ideológicas y de acción a lo interno, y genera que por otro lado estaba el Partido Revolucionario Moderno con una consultoría que de algún modo estaba generando identidad hacia el partido. Cosa que hasta el 2020 lo hizo. Ya después de eso se olvidó. El Partido Revolucionario Moderno de algún modo entró en el congelador para ser funcionarios de gobierno. Y eso es una grave situación. Pero es que más necesitaba tener consulta externa incluso. Es que el partido, ojo, el gobierno tiene su consultoría. No estoy hablando del partido. Pero el partido sí dejó de estar a un lado, dejó de existir de algún modo y sus organismos están hoy presididos por personas que están en el gobierno. De algún modo eso genera una unión tácita, pero que enceguece la acción de gobierno, porque no hay un feedback, no hay una auditoría y no hay quizás una representación genuina de las demandas de la sociedad y de los militantes del partido. Y no me estoy refiriendo a empleo, que es lo normal. Que todo el mundo dice, no, es que el partido está para buscarle empleo a los compañeros. No, es para buscar las soluciones que tienen que estar. Sin embargo, el Partido de Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo han venido empezando a trabajar desde hace un tiempo. El PLD hizo un buen ejercicio de crear una imagen en el periodo electoral anterior, es decir, 2022, 2021, y
lo hizo y lo dejó de hacer. Es decir, se perdió ese trabajo, el lanzamiento de ese canal de YouTube, quisieron irse más digital. Eso se perdió porque no hubo continuidad, no dejaron de accionar en ese sentido. Por el otro lado, la Fuerza del Pueblo ha empezado a buscar una identidad, pero que se va entre simbolismos, si es la L de Leonel o es la O de Omar. No es la FP o FUPU o como le quieran llamar de identidad, que no está. Entonces, digamos, en este momento el sistema de partidos está congelado para estar concentrados en personalismo político. Y esto es bueno y es malo porque los personalismos políticos va a depender de la capacidad que tengan de crear instituciones o utilizar instituciones, fortalecer la democracia o consolidar autoritarismo. Y eso no se manifiesta más en la Fuerza del Pueblo, que tiene un partido en el entorno de un líder candidato, un líder prácticamente único. Y de hecho, porque los otros andan buscando todavía prácticamente quiénes serían esas figuras. Eso es correcto. De hecho, yo decía en el año 2020, lo único seguro que tenemos de aquí al 24 es que Leonel va a ser candidato. Aún no sabemos si Abinader va a la reelección, porque tenía que modificar el estatuto del PRM y que permitiera la reelección. Pero en el 2020 eso se decía. Hoy, en el 2025, pareciera que si no es Leonel, es Omar. O sea, digamos, la Fuerza del Pueblo pareciera que dijera Fernández presidente. O sea, eso es algo que hay que tomar en cuenta porque todo comunica. Y volviendo al tema del personalismo, y esto es algo fundamental, las crisis de democracia que está ocurriendo en todo Occidente, en parte es por personalismos que están destruyendo la institucionalidad. Y que, salvo 2 países, yo diría, hay 2 personalistas que han tratado de construir instituciones. Uno de ellos es el presidente Mulino en Panamá, que llegan a unas circunstancias complicadas, es decir, él era el vicepresidente de Ricardo Martinelli, no era el líder, no es alguien carismático, pero ha logrado empezar a construir institucionalidad a partir de su figura, con todo lo que implica gobernar un país que no va a segunda vuelta y que tiene un 32% de favorabilidad. Es complejo. Y el otro ha sido el presidente Abinader, que ha tratado de consolidar las bases institucionales del país. El solo hecho de no ir a la reelección, que muchos critican, quizás no fue la mejor forma, en eso estoy de acuerdo, pero sí el hecho de no ir genera una institucionalidad, un respeto a la democracia. El mismo hecho de convocar a los expresidentes para debatir, pero antes de eso estaba llamando al cese, es decir, de algún modo ha buscado construir la institucionalidad que fortalezca y solidifique la democracia, mientras que tenemos otras naciones en las que, sin ir muy lejos, el presidente Trump en los Estados Unidos puede tener muy buenas ideas, puede tener muy buen desarrollo. Es más, pongo otro ejemplo para que no quede solo de Trump, sino Nayib Bukele, en el caso de El Salvador. Son personalismos que, lejos de construir instituciones, están destruyendo instituciones o construyendo instituciones que solo obedezcan a su parecer. El caso de Donald Trump es el caso más emblemático porque ese farol de la libertad que debería proyectarse desde los Estados Unidos definitivamente se está perdiendo por las acciones que está realizando. O por las formas. Por las formas. Sí. Mira, hay un libro que lo cito también, es el mío, porque el ejemplo es el mejor. ¿Cómo mueren las democracias?, de Steve Levitsky. Dice, la democracia es como un juego de básquet callejero, un juego de béisbol, de algún modo, pero sobre todo el de baloncesto, que es el más fácil de ver. No hay árbitros y 2 equipos se ponen de acuerdo. En el momento en que un equipo empieza a hacer falta al otro y no le reconoce que le hizo falta y empieza a aumentar la agresividad entre los equipos. Porque lo normal es que cuando tú haces un juego de baloncesto, tú reconoces cuando hay una falta. Sí. Y se pone, no, sí, falta, está bien, perdón, disculpa, sí, hay compañerismo. Pero en el momento en que empiezas a decir, no, eso no es verdad, y es evidente, y vuelves a hacerlo, va a tener una reacción del otro equipo. Lógico.
Entonces, lejos de tener un juego de baloncesto, lo que vas a tener probablemente es una riña, una pelea. Eso es lo que está pasando en la democracia cuando no se respetan las reglas no escritas de la democracia, que son el respeto y la tolerancia. Esas cosas son fundamentales tomar en cuenta. Y yo, de hecho, digo, hay un ejemplo muy, muy importante en la República Dominicana que marca para mí eso. ¿Cuál es? Febrero 2020. Ok, Con la suspensión de las elecciones. El presidente Danilo Medina pudo haber salido en su momento a criticar a la Junta Central Electoral por la decisión tomada, porque una cosa era suspender donde existía las máquinas, pero no todo el país estaba. O sea, en 70, algo que no se había producido. En 70% estaba manual y eso pudo haber continuado. Eso fue uno, no reclamó eso. Dos, no lo hizo público nunca su disenso con la Junta Central Electoral. Es decir, de algún modo permitió que la opinión pública pensara que la responsabilidad era solo del presidente de la República, cuando un organismo colegiado se elige en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí se manifestó después de la Plaza de la Bandera, todo contra el gobierno. El Consejo Nacional de la Magistratura no, es otro. El Senado. Sí, para escoger a la Junta Central Electoral. Sí, el Senado. La Cámara de Diputados y el Senado. La Cámara de Diputados hace las cosas y manda una terna al Senado. Entonces, de algún modo, decir que él asumió esa responsabilidad y hoy tenemos una democracia mucho más sólida. Si no lo hubiese hecho, probablemente estuviéramos hablando de otro tipo de situación que tuviéramos en el país, otro tipo de crisis que pudiera tener. Hoy podemos decir que, gracias a Dios, en República Dominicana hay democracia, mientras que vemos cómo en otras naciones empieza a peligrar la democracia. El mismo, para no ir muy lejos, el caso de Colombia con Gustavo Petro, con decisiones que viene asumiendo y además con simbolismos de conflictos que puede generar. Anda siempre ahora el Gustavo Petro con una bandera, la bandera de guerra-muerte que usó Bolívar. Entonces, digamos, eso es peligrosísimo y si lo pongo sobre la mesa, porque definitivamente que hoy exista menos democracia que antes es preocupante. Y preocupa porque aunque el sistema democrático no es el perfecto, no es quizás el más óptimo, porque das un paso adelante y dos hacia atrás y luego da tres, y está en ese continuo, es el único que te permite vivir en libertad, donde de algún modo puedas ser libre y puedas expresar tus ideas. Tú que vas a cumplir 60 años de recorrido periodístico, hoy en Venezuela, si estuvieras viviendo en Venezuela, probablemente tuvieras que empezar a filtrar información para no provocar a Nicolás Maduro ni al régimen de censura. O si estuvieras en Nicaragua, estuvieras en lo mismo. O si estuvieras en El Salvador con Nayib Bukele, también estuviera pasando eso. Entonces, yo tengo una tesis. Mira, primero, el barómetro latinoamericano plantea más, le echa más la culpa de lo que está pasando a los partidos que al sistema. Y lógicamente los partidos son los que conducen el sistema. Yo tengo una tesis en que en República Dominicana, y lo planteo en mi libro, próximo a salir, que en República Dominicana nosotros tenemos 60 años de dictadura, de democracia, a partir de una guerra civil. Porque hubo 3 episodios, y yo sostengo que hay 3 episodios, que marcaron a los dominicanos y está en la idiosincrasia de las nuevas generaciones de los dominicanos. Una dictadura de 30 años, sacada a tiros. Un gobierno democrático expulsado del poder a los 7 meses. Primer gobierno democrático después de la dictadura. Y de ahí una guerra civil que provocó una intervención militar incluso. Y separó al país. Y la vuelta de un hombre autocrático como Joaquín Balaguer, que había sido expulsado por haber sido un remanente de la dictadura, vuelve y asume el poder en medio de Guerra Fría, y el país, con virtudes y defectos, con altas y bajas, transita desde entonces cada 4 años un proceso electoral, donde hay un ejercicio libre, a la dominicana, si tú quieres, de la democracia para la escogencia de sus gobernantes.
Entonces yo digo que los dominicanos tenemos dentro de nosotros toda esta última generación, estas últimas generaciones, no a la dictadura, no al golpe de Estado, no a la guerra civil. Sí, Es una... sí, pero también hay algo importante que rescatar ahí. Hay dos elementos. Uno, la importancia de los partidos políticos, pero voy a ir por lo último del tema de la idiosincrasia. La democracia es un proceso permanente de siembra. Yo no creo en fidelidad permanente si no hay algo que te ataque, te atraiga continuamente. Es decir, Claro. de algún modo ese pensamiento ya empieza a diluirse. Y digo se empieza a diluir porque desde el año 2016 hay figuras populares o populistas que no presentan, digamos, una opción real de democracia, sino que basado en esa historia empiezan a tener un porcentaje en las encuestas y tuvo un porcentaje en la última elección que se le permitió concurrir y que no fue candidato, por ejemplo, el caso de Ramfis Trujillo. Sacó 1% nada más con decir que él estaba detrás del cobrador. Ese 1% no es necesariamente del cobrador, porque el cobrador ni aparecía en las encuestas. ¿No? Y marcó en un momento 12% en encuestas. El caso de Ramfis, por eso Sí. digo, o sea, es un proceso permanente de siembra que no está simplemente atado a la idiosincrasia o la forma de ver. El caso de Venezuela fue un caso muy emblemático también, digamos, después de buenas 40 años, después de 10 años de dictadura, después de todavía tener hijos que nacieron en las cárceles de presos políticos, llega Hugo Chávez porque era la promesa de poner orden al desorden que había y porque durante 40 años se permitió decir que Pérez Jiménez hizo un buen gobierno y construyó las grandes obras. Lo que dicen alguna gente, aquí hace falta un Trujillo, no por la dictadura, sino por el orden, pero te están volando la dictadura. Entonces ahí donde ahí juega un papel fundamental son los partidos políticos. Digamos, ¿cuál es la función principal de un partido político? Articular las demandas de la sociedad. Pero si ya yo tengo este celular, ya yo no necesito que un partido me articule, ¿no? Ya yo puedo simplemente accionar y puedo decirle. Entonces, los partidos políticos, no solo en República Dominicana, sino en Occidente, empezaron a hacer plataformas electorales. Sí. Y se olvidaron de formación, se olvidaron de gobierno, se olvidaron de cumplir promesas, se olvidaron de actualizar democracia, actualizar los currículums educativos, por ejemplo. Ese es el caso dominicano. O sea, no es posible que, muy bien por el gobierno de Luis Abinader, que rescata la formación de moral y cívica, pero es importante entender las redes sociales, entender cómo manejar el internet. O sea, debe haber un tema que empiece a abordar ese tema desde niños. Y lo vemos en los colegios privados, cuando empiezan a ver robótica. Pero de algún modo esa actualización no debe venir nada más de los gobiernos, sino de los partidos políticos. O sea, ese debate tiene que surgir a lo interno. O sea, los partidos políticos no pueden seguir siendo plataformas nada más para conseguir el poder. Tienen que ser plataformas para mantener el poder, lograr gobierno y saber jugar la democracia en ese sentido, porque si no vamos a tener una extinción de nuestro sistema de libertad que representa la democracia. Pero eso pasa en República Dominicana y pasa en varios países. Tú mencionaste el caso de Venezuela, el caso de caso de El Salvador, directamente. Colombia, y tenemos el caso también hasta de Noboa, en el camino que lleva, a Ecuador. Que por cierto lo tirotearon esta semana, la caravana. Pero ese es parte del peligro del populismo. Porque yo creo que eso fue una acción de populismo, meterse en una caravana en medio de una protesta de esa naturaleza. Pero bueno. Sí, bueno, ya esos son temas que habrá que escudriñar cuál era el propósito de ella. Pero insisto, acá, y es la génesis principal, y por eso el libro no es solo pensando en los políticos, es pensando también en el sector empresarial que ve comprometida su sostenibilidad en el tiempo si no participa de la democracia. Vamos a hacer una pausa en este punto, Reiniero, si me lo permites. Adelante. Y conversamos con un experto en los temas electorales, en los temas políticos, en toda esta dinámica
de la consultoría para no solamente políticos, sino para los líderes, para la conformación y la ejecución de ese liderazgo. Continuamos después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio. Qué interesante sobre la vida del liderazgo en nuestros países y hablamos mucho de República Dominicana. Converso con Raniero. Siempre me confundo con los nombres exóticos. Casoni, un amigo de siempre y además de eso un experto en estos temas de consultoría y de la guía del liderazgo en los países. En República Dominicana caminamos hacia un proceso electoral. Ya han comenzado mucha gente a quitarse vestiduras que tenían más o menos guardadas, escondidas y no sabían si exhibirlas. ¿Hacia dónde vamos con este proceso? ¿Qué visión tiene el consultor sobre cómo se están manejando los eventuales candidatos? Por ejemplo, en el PRM hay 10 candidatos, 3 posiblemente con mejores posibilidades. En el PLD hay 4 o 5, sobresalen un par. Y en la Fuerza del Pueblo hay 2 candidatos, un candidato, diría yo. 2 candidatos que son iguales a apellido Fernández, por cierto. O sea, usted coge el que usted quiera. Ese es un escenario que se va a presentar y que va a seguir empujando toda la dinámica de la democracia y la dinámica política del país de cara a las primarias y de cara al mismo proceso electoral. ¿Vamos bien? ¿Lo estamos haciendo correctamente bien? ¿Lo están haciendo bien los candidatos, los aspirantes? ¿O todavía hay que reestructurar más este ambiente para que la gente tenga o gane esa confianza de sus aspirantes? Desde el punto de vista del ser, creo que la ejecución va por los caminos y los tiempos que tiene que ejecutarse. Por el contrario, más bien ciertas restricciones morales y legislativas, legales, no les permiten actuar más. Desde el deber ser, la invitación tiene que ser a lo interno y al debate interno de hacia dónde va el país, digamos, qué van a construir. ¿Qué es lo que tú planteas? ¿Qué es lo que yo planteo? Y esta última modalidad fortalece el proyecto político de poder. Pero desde el punto de vista real, no puedes ponerle, digamos, no puedes cortar las alas de quienes quieran aspirar a la presidencia del KIA 2028. Sería un gravísimo error. El gobierno lo necesita para alimentar la esperanza de una continuidad. Y dinamizar el partido. El caso particular también de la Fuerza del Pueblo lo necesita, aunque son 2 candidatos o 1. Y el PLD también necesita empezar a recobrar confianza en ese sentido. O sea, de algún modo van enmarcados hacia donde debe ser. En América Latina, República Dominicana tiene un posicionamiento envidiable, diría yo, en el proceso de la democracia, como se ha manejado. Yo siempre le digo democracia a la dominicana, usted lo diga como usted quiera, pero una democracia especial de nosotros que ha funcionado. Bien que mal, con altas y bajas, pero ha funcionado. Si vemos el panorama de lo que hay en América Latina, usted ser candidato en el Perú es usted pensar en poner un pie en el palacio y un pie en la cárcel, por así decirlo, porque
la mayoría de los que han aspirado, que han estado en la presidencia, han pasado por la presidencia, tienen procesos abiertos y han tenido que pasar las 1001. Están todos detenidos. Todos. Eso es lo que te digo. Y entonces vemos cómo hay los cambios. Milei celebró algo esta semana con un concierto. Y usted dice, bueno, eso es una cosa popular, pero a mí como que eso me cuadró la cabeza. Como que, qué sé yo, como que sí, como que no. Entonces uno ve, Boric como que se ha apagado y se ha callado y se ha consumido a lo interno de Chile y está manejando su país dentro de sus altas y sus bajas, pero no era la persona que mucha gente pensó, un líder de izquierda, joven, que va a sentar líneas de conducta para el continente. Eso pasó a la historia. Lula está transitando su Brasil, de frente con Trump, de cara con Bolsonaro, y si vemos Centroamérica, vemos lo mismo. Petro, ahí hay un lío, que si la izquierda, que si no, que es contestatario, que si baja la guardia, tú no sabes para dónde va. Venezuela es un caso excepcionalmente perdido. Es una dictadura. Sí. Y lo mismo pasa con Nicaragua. Y Centroamérica está en un estado de ebullición que no sabe para dónde va, con excepción de Costa Rica, que ha tenido sus problemas. Que va a elecciones también, Sí, ahorita en febrero de 2026. Sí. Y la presidenta de México, ahí toreando de cómo manejarse con el gigante de al lado, con el vecino que le tira piedras y a veces le pasa un plato de comida. Entonces uno no sabe. O sea, en ese tan variopinto escenario latinoamericano, donde privamos muchas veces que todos somos latinos y todos somos iguales, y no es verdad. ¿Cómo tú ves que la situación de esa democracia que tú hablas tiene un punto común hacia el progreso, hacia la consolidación, o un punto de inflexión de que esto se puede acabar? Mira, diferentes estudios han dicho que los mejores progresos y desarrollo social se dan en democracia. Eso no cabe duda. O sea, también la democracia ha caído en ese exceso de juicio interno y que ha cuidado los pareceres para no hacer acto o no hacer lo que se tiene que hacer, sino responder a lo que el pueblo quiere para poder ser reelecto. Entonces, sí, ahí tú tienes... Son dos cosas diferentes. Sí, ahí tú tienes el autoritarismo o los totalitarismos que tenemos en Rusia y China, sobre todo China, que no le importa lo que piensa la gente, lo que quiere es evolución, desarrollar, aumentar el capital de Estado, y por eso hoy vemos cómo están empezando a pelear y están muy cerca de empezarle a ganar a los Estados Unidos en el desarrollo de inteligencia artificial, el desarrollo de tecnología. Y ahí el concepto geopolítico de lo que los Estados Unidos ha venido delegando, es decir, pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar, es decir, solo Estados Unidos, a un mundo que empieza a tener nuevas tensiones en el manejo, de la disputa por el control de los recursos más importantes geopolíticamente hablando: petróleo, minas, y minas entendiéndose tierras raras y entendiendo que es también el oro. El oro porque es la vuelta al patrón y es un poco de blindarse ante la volatilidad que pudiera tener los Estados Unidos, más con un presidente como Donald Trump. Está de moda el oro. Exactamente, y como un presidente como Donald Trump, cuyo principio de manejo es: si sabías que iba a hacer esto, no lo sabías, porque realmente él es impredecible. Es decir, Trump tiene acciones que son muy impredecibles en función de intereses, en función de acciones. Es decir, cuando empezó su periodo presidencial no pensaban que se iba a involucrar tanto en Venezuela, ahora sí. Hoy te dice que tienes un aumento de arancel de 100% y mañana te dice, bueno, negocié, es 10. O sea, tiende a generar caos para dentro del caos el manejar los hilos del poder. Es su forma de ser. Sí, es la solución. Es la solución. Entonces, eso es el contexto que tenemos geopolíticamente hablando. Entonces tenemos alrededor de América Latina.
ciertas situaciones. Hablabas bien de Boric. Boric parecía aquella figura de izquierda que ha sido muy consensuada, que ha sabido manejarse, que ha logrado ganarse un liderazgo propio en la región y está garantizando prácticamente que la candidata que lo suceda a él sea en este momento en sus encuestas quien tiene favoritismo es de su partido, es de su propia corriente. Cosa que habla muy bien de lo que ha podido hacer en este tiempo. Claro, Chile es un país con una tendencia muy hacia la derecha, igual que Colombia, y que así que será una elección muy reñida. En el caso del Perú es el mejor ejemplo de la judicialización de la política. Y es complicado porque ahí lo que se genera es una baja credibilidad hacia tus instituciones. Pero además de la culpa, y eso es algo que yo no sé si fue el sentido con que lo dijo el expresidente Hipólito Mejía, que decía que ningún presidente debe ser enjuiciado. Pero eso tiene un trasfondo. ¿Quién votó por el presidente? ¿Cuánta gente votó por el presidente? Entonces, ahí hay, y yo pongo un ejemplo, Richard Nixon nunca fue a un juicio en los Estados Unidos. Se cuidó mucho la magistratura. Y Trump sí fue a juicio de algún modo que provocó que lo llevaran a juicio. O sea, siempre fue esa figura que atentó contra el sistema. A Nixon lo protegieron hasta el final. Sí, claro. Lo protegió el sistema. Lo protege el sistema de algún modo porque las figuras presidenciales tienen un alto peso de popularidad social. Por más que salgan por la puerta de atrás, la gente votó por él. Entonces, por más que tú puedas decir, no, yo no voté por fulano, yo voté. Yo soy corresponsable de eso. O sea, de algún modo esa situación se genera. Es distinto a las... eso siempre hablando, presidentes en democracia. Porque cuando ya hablamos de dictadura ya la cosa cambia. No, claro. Y la consideración cambia. Entonces, en el caso de Perú, hoy tenemos 110 candidatos presidenciales. No, perdón, 76. 110 son en Colombia. Pero con reales opciones empiezas a tener 30. Entonces tenemos 2 países que van a elecciones el año que viene, donde tenemos casi 2 centenas de candidatos que aspiran a presidir la magistratura del país. Eso habla de la multipolarización que existe en cada uno de los países, que además genera mayor inestabilidad en el tiempo para ver qué puede suceder. Entonces, habrá que ver, porque Perú la elección es en abril, en Colombia la elección es en mayo. Luego, subiendo un poco más, hablamos de Panamá. Panamá está pasando por un proceso bastante interesante de estabilización, de construcción de institucionalidad, y ya han empezado a tocar temas, conversaciones, como dicen, conversaciones, ese tiene un nombre que me fue en este momento, las conversaciones incómodas. Panamá tiene que empezar va a volver a hablar del tema de minería, que fue la causa final que provocó la salida del PRD en el gobierno anterior, y que tienen que hacerlo porque la minería, al igual que el hidrocarburo, son elementos que apoyan y soportan el desarrollo nacional, porque van contracíclicas, es decir, es parte de la economía contracíclica, porque por más inflación que pueda existir, este tipo de productos, lejos de depreciarse, aumentan. Que es el caso que tenemos con el oro. Es decir, la situación que se viene generando desde la propia inestabilidad de los Estados Unidos ha hecho que los gobiernos de algún modo empiecen a mirar el patrón oro como un patrón confiable. Y más con las sanciones que recibe Rusia, que no está en el sistema SWIFT y que de algún modo necesita soportar su economía sobre algo. Y seguimos subiendo, hablamos de Costa Rica. Costa Rica también tiene ese esquema que se sembró con Rodrigo Chávez de antisistema, empieza a verse mucho más marcado con los que hay actualmente como candidatos, y que aún no hay uno o dos con mayor preferencia de cara a febrero de 2026. Pero, ¿qué pasa con
democracias autoritarias, como el caso de Bukele. Mira, Ese es un caso digno de prestarle atención. el caso de Bukele tiene una forma de salir y todavía ser reivindicado en el tiempo, que es que no se presenta la elección presidencial, que sería en 3 años o 2 años, si mal no recuerdo. Pero definitivamente haber modificado las instituciones para ser reelecto habla muy mal de su capacidad política de generar consenso y de generar espacios públicos. En este sentido, el caso de Bukele, aunque ha rescatado y ha recuperado la institucionalidad, que eso es muy positivo y eso no se le puede negar, su matrimonio con la historia, su reivindicación con la historia, va a pasar en el modo que él no sea el candidato, sino prepare una sucesión que continúe el legado que empezó a construir. ¿Tu libro cuándo lo pondrás en circulación oficialmente? Si habrá una puesta en circulación oficial, aunque esté en Amazon. Está en Amazon, ya lo pusimos en circulación virtual, virtual, por decirlo, y lo puedes mandar a imprimir desde Amazon. Lo hicimos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cartagena el 26 de septiembre y que ya el 28 de octubre estaremos también presentándolo acá en República Dominicana y el 28 de noviembre lo estaremos haciendo también en Colombia. Bueno, gracias a Raniero Casoni. Gracias, Rudy. Gracias por acompañarme, gracias por este repaso sobre la vida política, la vida democrática, la vida institucional en América Latina y en República Dominicana. Un consultor ya de mucho... ¿Qué tiempo tú tienes aquí ya en el país? Cumplí 10 años. 10 años. Entre vivir aquí y en un avión. Bueno, pues de vivir aquí, este es tu punto de partida. Mi base. Sí, señor, sí, señor. Yo le decía bien que estaba aplatanado. Digo que está también ayucado. Gracias, Raniero. Gracias, Rudy. Éxitos y adelante. Y ustedes, gracias por acompañarme en este conversatorio. Creo que no tiene desperdicio. Hemos aprendido mucho y aprendemos más cuando tengamos a mano el libro de Raniero. ¿Cómo que se llama el libro tuyo? ¿Todo es política o la seguimos negando? Todo es política o la seguimos negando. O la seguimos negando. Oye, qué título. Gracias, amigos. Nos vemos mañana nueva vez. Esto es Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.